Bien, dejamos secar los ensambles, ya secaron por completo. Y le hemos dado una pasada con el pulidor nada más para rectificar de manera de que nos permita evaluar el resto de la rebanada en cuanto a ver qué tan plana está. Y les vamos a mostrar ahorita. Bueno, aquí observen en esta toma que se ve ligeramente torcida como hélice. No sé si se alcanza a apreciar bien, pero esa parte está más alta que el resto de la rebanada, de tal manera que ahorita que le pongamos la regla vamos a darnos cuenta de qué tanto es esa diferencia. Y aquí se aprecia, ahí se ven los espacios de luz entre la regla y la madera. Y vean, conforme la vamos recorriendo se va apreciando dónde hay más diferencia. Entonces, todo esto lo tenemos que establecer desde el principio antes de rectificar y vamos a tener que tomar decisiones de cómo rectificar. Aquí tenemos 1 centímetro de diferencia de altura entre la parte más baja y la parte más alta. Checamos en el otro plano, digamos en el eje X y en el eje Y, es decir, cruzado, para que me entiendan. Y vemos también qué diferencias hay ahí se alcanza a apreciar. Entonces, bueno, siendo esto así, escaneado nuestros relieves para ver qué vamos a hacer, pues vamos al paso siguiente. Bien, pues ¿qué vamos a hacer para rectificar esta rebanada? Hay varios métodos para rectificar. El más común quizás sea el de con el router, que pones 2 rieles paralelos a la rebanada y luego un riel perpendicular a los otros rieles donde corre el router. Entonces va recorriendo todo y te hace un rebajo plano. Si tu rebanada está fija, cortas y haces plano. Sin embargo, es tardado, es mucha carga de trabajo para el router. Aquí la diferencia es como de 1 centímetro, entonces 1 centímetro en toda esa parte de rebajo se me hace que es mucho. Lo que vamos a hacer es utilizar el pulidor con una lija de grano del 24, que es el grano más grueso que existe. Y con esto tiene un poder de desbaste muy cañón, muy cañón. Hay un truquillo para poder desbastar con esto. El chiste es que la lija te quede por arriba de tu punto de sujeción. Entonces hay una manera de acomodarla. Noten que no estoy usando los discos de goma en donde se insertan las lijas. Estoy usando un disco de metal y tengo un paquete de varias lijas. Y aquí está la forma en que acomodo el disco de lija del número 24 y lo amalgamo con varios discos. Entonces yo hago un sándwich. Estos son discos viejitos que les he quitado esta parte del centro para que creen un grosor en el extremo. Y entonces hago un sándwich de 2 enteros, el que va en la superficie con el que vamos a lijar, uno atrás de los desgastados que está completo, y en sándwich con estos que tienen el centro rebajado, como si fuera una dona. Entonces eso va a hacer que cuando lo apretemos el extremo se vuelva un cono, y como un cono, como una pequeña copa flexible, apoya parejo en la madera. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Cuesta un poquito de trabajo de repente pues hacer toda la amalgama. Centramos los discos que están en el interior. Con estos golpecitos centramos los discos que no tienen centro, pero que van a quedar amalgamados. Y ya podemos apretar. Hay que usar la llavecita también, lo que pasa es que ahorita no la tengo. Y es que
Vean, se forma un cono. ¿Ven ahí la línea? O sea, se forma ahí un hueco. Entonces todo el perímetro está más levantado. Entonces cuando apoyo parejo. Entonces no necesito inclinarlo, estoy apoyando parejo. Con eso se atranca más el disco, reduce las revoluciones y quema menos la madera. Aparte de que tienes una superficie plana, como si estuvieras rectificando con algo más grande, entonces te sirve más. Bien, vamos a empezar a hacer el rebajo con el pulidor. Yo lo que hago es que, como esto gira muchas revoluciones, genera mucho calor aparte del desbaste, genera calor y a veces quema la madera. Se apoya todo el aro, vean que se apoya todo el aro parejo, la carga del trabajo para el pulidor aumenta, disminuye sus revoluciones y al disminuir sus revoluciones disminuye la temperatura y se quema menos. Pero aparte, de todas maneras, yo lo que hago es que mojo la rebanada. Sé que a lo mejor esto no lo han escuchado o a lo mejor se les hace una locura, pero ya lo he hecho varias veces y me funciona. En la parte donde voy a desbastar, yo mojo la rebanada. Como el corte es inglete, se absorbe de volada. Entonces, al momento de yo meter el pulidor, no se quema la madera, y con el poro abierto que provocó el agua, porque la madera tiene esa característica, o sea, le pones agua y rápidamente se hincha y abre el poro. Con el poro abierto se desbasta más fácil. El alcohol no hace eso con la madera, ni los aceites. Los aceites no hinchan la madera, solo la hincha el agua. Para eso es la función del tallo, o sea, tiene esa condición de interactuar todo el tiempo con el agua. Entonces, en las partes altas, aquí sí hay que usar gafas y todo lo que es necesario para estar protegido contra el polvo, partículas, y vámonos. Noten que apoyamos el disco en todo su plano y noten que no tenemos la guarda de protección que lleva el pulidor. No es necesario porque no podríamos apoyar plano el disco y en este momento es muy difícil que se rompa la lija. Vamos a mojar para establecer la diferencia de donde estamos desbastando y donde no. Como el grano es muy grueso, cuando está mojado, pues no se tapa porque es demasiado grueso. Vamos a hacerlo. Observen cómo en el perímetro del disco es donde se está aplicando toda la carga de desbaste, el cono que les mencionaba. Este cono es muy importante porque no produce rebotes, entonces tienes muchísimo más control a la hora de apoyarlo, además de que es una superficie de contacto muy grande y eso te permite rectificar y aplanar más. Si humedecemos, la madera se hincha un poquito, se levanta el poro, crea un espacio entre las fibras y se puede desbastar más fácilmente. En este punto todos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no lo hizo con el router si puede hacerlo con el router y si sabe hacerlo con el router y lo mencionó? Porque lo que quiero es mostrar que se puede hacer sin el router. Ese es el punto aquí. Las primeras veces que yo lo hice de esta manera y me funcionó bastante bien y por eso es que estamos compartiendo este tipo de solución, porque no todos tienen un router y además para poner el router se necesitan los rieles y todo lo demás y es más complicado. Estamos checando, si le rebajamos, teníamos como 1 centímetro de diferencia, ya tenemos como
como 7 o 6 milímetros de diferencia todavía. Pero entonces vamos a usar otro recurso. Y es que subestimé la dureza de este encino. Es una rebanada de encino. Y como el corte es englete, pues es más duro. Entonces ya no estoy rebajando tan rápido como yo quisiera. A como normalmente me rebaja la máquina. Pero he usado otras maderas más blandas. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a agilizar el corte. Y lo vamos a aproximar. Vamos a hacer sin rieles. Nada más poniendo una profundidad de 4 milímetros de espesor en la sierra circular, y vamos a hacer cortes en la parte en donde queremos rebajar, que ya la tenemos establecida, que es esta zona de aquí. Entonces vamos a hacer eso. Esto es mucho más fácil de desbastar porque las ranuras precisamente le dan salida al aserrín que se está lijando y tiene menos superficie de contacto y se genera menos calor, es decir, ayuda muchísimo más. Pues las líneas que hicimos con la sierra circular, que tenían un espesor de 5 milímetros, ya casi quedaron perdidas por completo. Les falta como 1 milímetro para que queden completamente perdidas. Quiere decir que ya rebajamos todo esto que hemos estado haciendo con un disco del número 24, que es el grado más alto de desbaste que tienen estos discos. Bien, pues después de haber utilizado estos discos, que son del número 24, y desbastamos la mayor cantidad de espesor en las partes altas donde necesitábamos, pues ahora lo que sigue es borrar las órbitas que dejó el grano tan grande. Y ya no vamos a usar el mismo pulidor, ahora vamos a usar la lijadora de banda, que tiene menos revoluciones y no quema la madera. En granos más finos, las altas revoluciones como el pulidor queman la madera. No dura nada el disco porque la velocidad es tanta y el grano es tan fino que se forma mucha fricción, se tapa y se quema. En los granos grandes como el 24 no pasa eso y sí podemos hacerlo. Pero ahora, para borrar las órbitas que nos dejó ese grano, vamos a utilizar esta lijadora de banda y una lija del número 36. Le vamos a dar parejito aquí a todo esto. Y luego posteriormente vamos a usar otra lija, también más delgada. Bueno, la idea es esa, y para no hacer muy largo el video, bueno, vamos a estarle dando. Ya terminamos nuestros procesos de lijado, según yo, y obviamente va a haber muchas imperfecciones y ahorita las vamos a descubrir. Y para verlas mejor, lo que vamos a hacer es echarle una capita muy delgada de sellador de nitrocelulosa, muy diluido, con la pistola, y eso nos va a arrojar todos los desperfectos que tiene la madera y también todo lo bonito que se ve. Ahorita van a ver la diferencia. Y bien, amigos, ahora sí vamos a pasar a la etapa de
poner la resina aquí. Aquí el cliente nos pidió que quería una resina negra en estas grietas. Entonces es lo que vamos a empezar a hacer. Ya tenemos sellada esta parte y ya vimos todos los desperfectos y todo lo que tiene. Entonces, digamos, ya pasó la prueba de la rectificada de esta superficie y ya hasta ahí lo vamos a dejar, y lo que falte lo vamos a hacer con resina. Bueno, entonces vamos a la siguiente etapa. Lo primero que hay que hacer es tapar por abajo las grietas para que haga una alberca. Todas las grietas hay que taparlas por abajo. Ahorita las vamos a mostrar. Ya cortamos unas maderitas. Ya tenemos aquí plano. Aquí había un pequeño escalón. Lo rebajamos para que quedara plano y entonces poder poner nuestra tapa. Ya la tenemos más o menos marcada. Yo lo que hago es que, como es muy largo el pedazo y es muy largo el tramo y le quiero poner un solo pedazo grande, de aquí a que pongo el silicón en toda la parte ya se me enfrió de un lado y ya no pega bien. Entonces lo que hacemos es que la engrapamos. Y luego lo que hacemos es sellar todo el borde. La parte del sello con silicón caliente es muy importante porque es lo que realmente sella. La maderita no es suficiente y la resina es muy fluida, y entonces en cualquier mínima abertura por ahí se te sale, y se te sale toda si no la sellas. Las grietas pequeñitas no necesita que le pongamos madera, le podemos poner directamente el silicón caliente y funciona. Y si queremos estar más seguros, yo le pongo una paletita de estas. De las que te dan para comer las gelatinas, de estas palitas de madera. Son muy delgaditas y son flexibles. Entonces sirven bien para la misión de las ranuras pequeñitas. Pones el silicón a todo y ahí sí te da tiempo de poner la paletita y que selle. Bueno, pues terminamos de sellar todas las ranuras y ahora vamos a pasar a la etapa de las resinas, pero ese lo hacemos en el siguiente video. Sigue la secuencia cronológica de estos procesos en los videos del canal de YouTube Carpintero Universal.